Meditar o rezar. ¿Cuál es el camino correcto? Yo primero aprendí a rezar y después aprendí a meditar. Pero para ser 100% honesto contigo, no aprendí el valor de rezar hasta hace un par de años. Y me parece que la mayoría de las personas piensan que rezar y meditar son cosas completamente distintas. Y sí, son cosas distintas, pero he estado pensando mucho en esto y creo que no son cosas completamente distintas. Al final, el propósito es el mismo. Ir de un estado de dualidad a un estado de unidad. Ir de un estado de oscuridad a un estado de claridad. Ir de un estado de ignorancia a un estado de conciencia. Pero no es lo mismo meditar que rezar. Y lo primero que quiero platicarte es una frase que la verdad es que no sé quién la dijo. He visto que se la atribuyen a Buda, he visto que se la atribuyen a Paramahansa Yogananda, a Yogi Bhajan, he visto que se la atribuyen a Eckhart Tolle. Pero básicamente esta frase dice que cuando meditas es al revés. Cuando tú rezas, tú hablas con Dios, pero cuando meditas, permites que Dios te hable a ti. Y creo que ahí se establece una principal diferencia entre la meditación y la oración, que es que en la oración tú hablas, utilizas el lenguaje. Y en la meditación tú escuchas. No intentas, sino que dejas ir el ego, el lenguaje y el intelecto. Y esta idea de que cuando tú escuchas en la meditación, mucha gente lo confunde con que escuchas el silencio, o que debes escuchar el silencio, pero en realidad lo que te muestra la meditación, lo que te enseña es que el silencio no existe. Probablemente el silencio sea la vibración del uno, la vibración de todo, la vibración de Dios. Que mucha gente dice que es algo así como el sonido de la palabra ONG, ONG, o también la palabra OM. Pero ahí yo me puse a buscar y supuestamente la palabra ONG, especialmente esa resonancia de cuando se canta la palabra ONG, que, como tengo entendido, se debe de cantar en una nota específica que es Do mayor o Sol mayor. Pero, fuera de ese tema, que ya me desvié. La idea de meditar, lo que yo quería decir es que, para empezar, el silencio no existe. Y por otro lado, no solo no puedes escuchar el silencio porque el silencio no existe, sino que el arte de escuchar tiene que ver más con hacer de lado el ruido. Por eso meditar tiene que ver más con dejar ir el pensamiento. Muchas veces el ruido es el pensamiento porque el pensamiento está completamente contaminado de cosas que no le sirven y de distracciones que no le permiten ver las cosas como son. Entonces, la meditación se entiende como sacar la basura, como dejar ir lo que no te sirve, y aprender a escuchar tiene que ver más con aprender a dejar de identificarte con lo que está pasando en tu tren de pensamiento en ese momento. Y cuando aprendes a dejarlo ir y simplemente sentir tu respiración, escuchar lo que está sucediendo a tu alrededor, escucharte a ti mismo primero, de alguna manera las garras del ego se relajan y puedes entrar en un estado de quietud y de más claridad mental y de paz interna. Pero en todo esto de la meditación hay una trampa muy grande. Y te la quiero platicar porque yo caí en esa trampa, conozco a muchas personas que cayeron en esa trampa. Y se resume en esta frase que dice que
Aquí está. Dice, no confundas la calma de la mente con la ausencia de la fe. Y en todo este rollo de aprender a escuchar, hay un peligro muy grande, que probablemente, si no estás empapado de este tema, lo que voy a decir a continuación te parezca una exageración o algo que es una creencia o una opinión mía, y no es así. En la meditación pueden ocurrir muchos tipos de fenómenos, que es parte del debate actual si esos fenómenos son alucinaciones, o si son encuentros con seres interdimensionales, o si son encuentros con diferentes aspectos de ti, o diferentes versiones de ti, del multiverso o de realidades paralelas, o si son encuentros con ángeles y demonios, o si son encuentros con seres extraterrestres o intraterrestres. Todo esto está abierto a especulación y debate y nadie se puede realmente poner de acuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que en el área de la meditación y la evolución o la expansión o la elevación de la conciencia, pueden ocurrir muchas experiencias, pueden ocurrir muchas situaciones, mucha gente les dice pactos o contratos, que puedes hacer de manera subconsciente, pero que aún así los haces porque no estás del todo bajo control de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si te metes en hacer magia ritualística. Si te metes en hacer magia ritualística y piensas que estás haciendo magia blanca, pero en realidad no estás haciendo magia blanca, te puedes estar metiendo en situaciones donde das permisos que no debiste de haber dado. Y mucha gente tiene experiencias que no le desearía a ninguna persona. Entonces, y lo mismo todavía con mucho más cuidado cuando lo mezclas con el mundo de los psicodélicos, o también se llaman enteógenos, o el mundo de las plantas medicinales. Todo esto es el mismo mundo. Pero no estás hablando del mismo mundo cuando hablas de una sustancia distinta. Y no estás hablando del mismo mundo cuando hablas de una sustancia utilizada de una manera distinta. La misma sustancia utilizada de una manera responsable, que no vamos a entrar en el detalle de qué sería una manera responsable, pero digamos que tú vas con un verdadero curandero con tradición a tomar psilocibina y puedes tener una experiencia de reencontrarte contigo mismo, de resolver muchos nudos que tienes, sanar, transformar, encontrarte a ti mismo, encontrar a Dios, reencontrarte con la naturaleza y con lo verdadero de la vida. Pero fuera de eso, en realidad todo lo que es muy potente, porque te puede despertar o llevar de la ignorancia a la luz muy rápido, por ser potente también es extremadamente peligroso y debe ser usado con mucho cuidado, con mucha guía, la guía adecuada y con mucha preparación y integración de todo lo que estás haciendo, incluso simplemente la meditación. Entonces, esta idea de no confundir la meditación con la ausencia de la fe es algo que creo que la mayoría de las personas que tienen esta especie de viaje espiritual en donde se alejan de la religión que le inculcaron sus padres o la religión que le inculcó su sociedad y que realmente nunca cuestionó porque creía ciertas cosas y después, en vez de cuestionar y sanar, simplemente rechaza todo por completo y huye hacia un mundo de la espiritualidad que en general se le puede llamar espiritualidad nueva era, en donde se confunde la relación con Dios con la relación con tu ego. Y eso creo que es uno de los errores más fuertes que puedes tener, porque mucha gente medita por mucho tiempo, pero aún así tiene pesadillas,
Mucha gente medita por mucho tiempo, pero aún así se pelea con una parte de su personalidad que se enoja, o es ansiosa, o es neurótica. Mucha gente medita por muchísimo tiempo, pero nunca crea cosas verdaderamente valiosas y duraderas con su vida, como, no sé, hacer una familia. Eso es muy importante para muchas personas, aunque tal vez para ti que me estás escuchando no lo sea. Crear un negocio que no solo te ayude a ti y a tu familia a crecer, sino que ayude a otros y a las familias de otros a crecer. Cosas como cuidar tu salud. Mucha gente medita por mucho tiempo y nunca despierta verdaderamente a los hábitos saludables que tiene que implementar para cuidar su salud y especialmente su salud a largo plazo. Entonces, todo esto para decir que es muy importante no confundir la meditación con el poder que hay detrás de Dios. Y por supuesto, puedes decir, ¿a qué te refieres cuando hablas de Dios? Y creo que es una pregunta muy válida, porque no todos tenemos la misma definición o el mismo entendimiento de qué es Dios. Dependiendo de qué religión, dependiendo de qué cultura, dependiendo de qué país. A veces puedes decir Dios y estar diciendo dos cosas completamente distintas. Pero este video no es para entrar en qué o quién es Dios y cuáles son las características de Dios. Lo que quiero cerrar diciendo es que no solamente es que cuando rezas tú hablas con Dios y que cuando meditas tú puedes escuchar a Dios o puedes escuchar tu intuición, que mucha gente dice que es lo mismo, sino que cuando rezas, mucha gente al invocar el nombre de Dios o al invocar el nombre de Jesús, el buen Yeshua, Jesucristo, o al invocar el nombre de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, o solo con decir Virgencita Santa, por favor, tal. Hay gente que tiene testimonios milagrosos. Y hay muchos testimonios de personas que dicen, intenté cuarzos, intenté tarot, intenté cartas astrales, constelaciones, intenté psicología, intenté Reiki. Bueno, puedo hacer una lista muy larga, pero hasta que le entregué mi vida a Dios y verdaderamente puse en práctica el verdadero significado de decir, hágase tu voluntad en cada pensamiento, en cada palabra, en cada obra. La gente dice que verdaderamente les cambia la vida. Dejan de tener pesadillas, dejan de tener ataques de ira, dejan de tener deseos superficiales. Y eso es algo que yo te podría platicar personalmente, pero también, más que nada, es algo que mucha gente da testimonio de eso. Y últimamente he estado buscando y encontrando y escuchando muchos de este tipo de testimonios. Y ya por último, es muy importante porque quiero cerrar con esta idea de que cuando rezamos, la mayoría de las personas hacemos una lista de solicitudes al universo. Y la meditación más profunda y poderosa es cuando damos gracias de lo que ya tenemos. Creo que cuando empiezas de alguna manera a hablarle a Dios, lo que sea que tú creas que es Dios, lo que sea que tú puedas decirle a Dios, de la manera en la que tú quieras comunicarte con Dios, sea que pienses que también te estás comunicando contigo mismo al mismo tiempo, porque tal vez el creador y la creación son exactamente lo mismo, y tú simplemente no es que seas Dios, sino que eres un fractal de Dios. En ese sentido, tú puedes pensar que cuando estás hablando con Dios, al hacer una oración, estás hablando con tu ser superior, por así decirlo, o con la conciencia universal, sin importar cuál sea la categoría o la creencia que tú le adjuntes, la interpretación que le pongas a la idea de Dios cuando te quieras comunicar con Dios, cuando haces una oración. Es mucho más poderoso
que des gracias y te envuelvas a ti mismo en una energía de gratitud, que es una energía muy poderosa y muy sanadora. Es probablemente la puerta hacia la autosanación verdadera, la gratitud. Cuando das gracias y además no solo reconoces que tienes muchas bendiciones y que solo el hecho de poder respirar es la bendición más grande, poder cerrar los ojos y sentir lo que significa estar vivos o lo que se siente estar vivos, es el milagro más grande, sino que cuando verdaderamente sientes esa energía de gratitud, pueden pasar cosas muy poderosas en tu vida. Se pueden resolver cosas de un segundo para otro. Y lo más importante es que no eres tú el que está haciendo todo eso. De alguna manera, esa humildad espiritual de hacer el ego a un lado y reconocer que hay algo más grande, también acompaña esa energía de gratitud y el espacio o el estado de conciencia que se crea cuando empiezas una comunicación con eso que por ahora estamos llamando Dios. Ahí es cuando creo, me atrevo a decir, que pueden pasar cosas mucho más poderosas que en cualquier meditación. Y que mucha gente, cuando se mete en el camino de la meditación, lo que hace es que reemplaza a Dios consigo mismo. Porque si yo medito y yo soy el que está manifestando todo, y todo son simplemente herramientas que yo utilizo para crear y moldear mi propia realidad, y me olvido por completo de mi relación con Dios, ahí es donde, como te platicaba, hay muchísima gente que se pasa mucho tiempo meditando y al parecer en realidad su vida va peor.